Hola, ¿cómo están? ¿Hacen mal el presidente Trump y su fogoso ministro de Defensa, Hegseth, en molestarse tanto con la prensa, en reñir a la prensa independiente, solo porque algunos medios de prensa serios han cuestionado legítimamente, sin mala leche, basándose en las evidencias, que después de los bombardeos de Estados Unidos en Irán, las capacidades nucleares de ese país han sido severamente dañadas, pero no totalmente destruidas. Trump y su fogoso ministro afirman que las capacidades nucleares de Irán han sido total y absolutamente destruidas, aniquiladas y borradas del mapa. Ojalá eso sea verdad, ¿no? Yo en este punto he aprobado, es más, he aplaudido la valerosa operación militar de Estados Unidos en Irán. Yo creo que Trump hizo muy bien en aprobar el bombardeo. Y ojalá que ese bombardeo, que fue bastante más severo de lo que yo había imaginado, 7 aviones B-2, en total 14 bombas de penetración masiva, ojalá que, como dicen Trump y su fogoso ministro de Defensa, Irán haya sido reducido a 0.0 en su capacidad de desarrollar la bomba nuclear. Ojalá. Ese es mi deseo. Y ese es, evidentemente, el deseo de ambos caballeros. Pero a veces entre el deseo y la realidad hay un largo trecho y hasta un abismo, ¿no? Quiero decir, hacen muy mal en molestarse Trump y su ministro Hegseth y en insultar a la prensa, en insultar a CNN, en insultar al New York Times, solo porque ciertos medios periodísticos independientes, como los que he mencionado, y otros, recogen versiones, por ejemplo, reportes de inteligencia, según las cuales el daño a los sitios nucleares de Irán, ya saben ustedes, Fordo, Natanz, Isfahan, fue enorme, fue masivo, pero quizá Irán consiguió a última hora, taimadamente, mover algunas reservas de uranio enriquecido del sitio nuclear, del búnker nuclear de Fordo, o quizá el propio búnker nuclear era tan profundo que las bombas de penetración masiva causaron un daño considerable, pero no lo aniquilaron por completo. Esto es lo que está en duda, ¿no? ¿Cómo puedo yo, desde este modesto canal, en una isla apacible de Miami, cómo puedo yo saber cuánto daño hicieron las bombas de penetración masiva? ¿Cómo puedo yo decirles a ustedes la capacidad nuclear de Irán quedó totalmente destruida? Esa es la hipótesis 1, la hipótesis optimista, salvajemente optimista. Totalmente destruida, reducida a cero. O la hipótesis 2, que es un poco la más escéptica, ¿ah? Eh, la capacidad nuclear de Irán quedó severamente dañada, pero no totalmente destruida. Alguna gente dice lo primero, Trump y por supuesto sus epígonos, sus discípulos, sus cortesanos, sus adulones. Ninguno de ellos se ha metido por esos orificios al búnker de Fordo a ver qué está destruido y qué no, ¿verdad? De manera que hablan desde el deseo, es la proyección de un deseo, ¿no? Eh, y tampoco los que dicen las capacidades nucleares de Irán han sido severamente dañadas, pero no totalmente destruidas, porque quizá Irán movió reservas de uranio, quizá el búnker era más resistente de lo esperado, qué sé yo. Tampoco esas voces, digamos, discrepantes, han bajado, ¿no? A las profundidades del búnker, nadie ha bajado. Lo más probable es que ni los iraníes sepan cuánto ha sido destruido. Insisto, yo quiero creer que todo fue destruido,
Pero de repente no es así. Y si no es así, eso no quita méritos a la operación militar. De nuevo se equivocan Trump y el fogoso ministro Hegseth y el menos fogoso secretario Rubio al decir que si uno sugiere que quizá los bombardeos no eliminaron toda la capacidad nuclear de Irán, sino buena parte de ella, uno está insultando a los pilotos. Esto dijo ayer Trump en Países Bajos, en la cumbre de la Alianza Atlántica, que si uno dice no, Irán consiguió salvar una partecita de su capacidad nuclear, es una injuria a los pilotos de los aviones B-2. Que por cierto, hoy se ha revelado por parte del general Kane, el jefe de las Fuerzas Armadas de este país, que no todos eran hombres y mujeres. ¿Eh? Interesante, ¿no? 14 pilotos en total de esas 7 aeronaves, cada una de las cuales cuesta más de $2 billones. Entonces, nadie está faltando al respeto a los pilotos. Por supuesto que hicieron una operación maravillosa, merecen todo el aplauso del mundo. Un vuelo perfecto de 37 horas sin interrupciones. Las bombas dieron en el blanco, merecen el aplauso, desde luego. Así que no es falta de patriotismo o falta de gratitud a los pilotos, no. Simplemente ellos cumplieron su misión y queda por ver, por examinar cuál fue el daño, ¿no es cierto? Cuán hondo fue el daño, cuán severo fue el daño, si Irán lo perdió todo o lo perdió casi todo. En cualquier caso, yo creo que la operación fue súper exitosa, ¿no? Y aun si Irán consiguió salvar un poquito de su proyecto nuclear, seguramente ha retrocedido años en la utopía satánica de tener la bomba atómica, ¿no? Y luego, esto ya provoca hilaridad, ¿no? Esto ya provoca risa. Hoy dan una conferencia de prensa, ya no está Trump, el ministro, el secretario de Defensa Hegseth y el general Kane. Y Hegseth, en un despliegue de salamería y de adulación a Trump, afirma algo que a mí la verdad me dejó perplejo. Dice que el bombardeo el sábado pasado de 7 aviones B-2, 14 bombas de penetración masiva en los sitios nucleares de Irán, es la operación militar estadounidense más compleja y exitosa de la historia de este país. En serio. O sea, de nuevo, nadie quita méritos a los pilotos, a los señores y a las señoras que guiaron esos B-2. Hicieron un trabajo maravilloso. Por supuesto, corrían ciertos riesgos, no tan elevados, porque Irán no tiene ya aviones de combate y no tiene defensas antiaéreas, y los B-2 vuelan de tal manera que los radares iraníes no los detectaron. Pero había algunos riesgos, supongo, ¿no? Pero se puede decir que esa operación, el bombardeo de Estados Unidos en Irán, fue más compleja, más delicada, más peligrosa que el día D en Normandía, el 6 de junio de 1944, cuando 160,000 hombres de Estados Unidos, de Canadá y de Reino Unido, 160,000 hombres que habían esperado el buen clima, desembarcan en las costas del norte de Francia, entre los cuales había paracaidistas, infantes, espías, expertos en trucar las comunicaciones radiales, expertos en falsear las señales a los radares enemigos. ¿Se puede afirmar que este bombardeo que duró 30 minutos y que no encontró resistencia ninguna por parte de Irán ha sido una operación militar más compleja que el día de Normandía? Es una absoluta falta de respeto. Decir eso sí que es una falta de respeto a todos los que combatieron en Normandía. Recuerden ustedes que cuando bajaban los muchachos estadounidenses, británicos, canadienses, no sé si también australianos, era una sangría, una escabechina, porque los alemanes los mataban ahí en la orilla, murieron miles. Entonces, no. ¿Trump estuvo bien en autorizar el bombardeo en Fordo? Claro que sí. ¿El bombardeo fue exitoso? Sí, por fortuna,
Y yo me alegro, enhorabuena. Pero como dice el fogoso y aduló ministro Hegseth, es la operación militar más compleja y fascinante en la historia de Estados Unidos. No me jodan. No se puede comparar Fordo con el día D en Normandía. No me jodan. Eso sí es faltar el respeto, ¿no? Ahora, hay voces serias, ¿no?, que han salido a decir todo está severamente dañado, pero quizá no totalmente destruido. Por ejemplo, el señor Grossi, Rafael Grossi, que es el gran experto en capacidades nucleares en el mundo, ¿no? Pero él y otros reportes de inteligencia, incluso el de la CIA, Radcliffe, ¿no?, dicen la operación fue tremenda, el daño fue feroz, pero para saber qué le quedó, si algo le quedó en pie a Irán, hay que esperar, ¿no? Por otra parte, tampoco podemos esperar que Irán nos diga la verdad. O sea, cuando los iraníes puedan bajar ahí abajo en Fordo y vean si todo quedó aniquilado, si todo quedó reducido a cenizas, o si algo se salvó, o si algo se sacó de Fordo 2 días antes, el jueves 19 de junio, los iraníes no nos van a decir la verdad. Quiero decir, si todo está destruido, como afirma Trump, y ojalá que así sea, los iraníes no van a decir todo quedó destruido, nos jodieron nuestro proyecto nuclear, nos lo volvieron a hacer. No, los iraníes van a decir las bombas no dieron en el blanco, hemos salvado digamos, las capacidades sustanciales, las plantas centrífugas y tal. No nos van a decir la verdad. El régimen terrorista de Irán no dice la verdad. El líder supremo, el ayatollah Jamenei, que está en un búnker, yo creo que más profundo que el de Fordo, y que no sale de ahí, está aterrado porque lo quieren descabezar los israelíes, ha salido a decir, y esto es cómico también, como lo de Hegseth, ¿no?, ha salido a decir que celebra la gran victoria de Irán contra Israel y contra Estados Unidos. Ha dicho, hemos ganado, los hemos derrotado. Irán ha salido airoso de esta guerra contra dos potencias, y si Estados Unidos entró en la guerra contra Irán, fue porque si no entraba, nosotros íbamos a destruir completamente Israel. Es lo contrario. Israel ha destruido completamente las capacidades militares nucleares de Irán. Esto es así. Irán ha sido descabezado, decapitado por Israel, que ha matado a casi todos los jefes terroristas iraníes, a casi todos los científicos nucleares iraníes, pero sobre todo ha destruido las reservas, las fortalezas militares, las capacidades militares de Irán. Los aviones, los vehículos de combate, los lanzamisiles. Irán no tiene ya cómo hacer la guerra, ¿no? Así que no podemos esperar que Jamenei nos diga, sí, Trump tiene razón, nos redujeron a cero nuestros proyectos nucleares. No nos va a decir la verdad, ¿no? Va a decir, como viene pregonando falsamente en su propio país de 90 millones de habitantes, e Israel tiene solo 10 millones, que Irán ganó la guerra, joder, y se acabó una guerra de 12 días. Irán le dio una paliza a Israel y además Irán destruyó la base de salud, la base militar de Estados Unidos en Qatar, la destruyó por completo. La destruyó, no, ni uno solo de los 14 misiles que Irán tiró a esa base de Udeid cayó en el blanco. ¿Por qué? Porque hoy se ha revelado por parte del general Kane que los misiles Patriot que disparó Estados Unidos desde esa base militar de Qatar destruyeron eficazmente en el aire todos los misiles de Irán. Así son las cosas entonces, y antes de terminar quiero recomendarles con mucho entusiasmo una novela que acabo de leer en Los Ángeles y en el vuelo de regreso aquí a casa. Es una novela que ha escrito un querido amigo venezolano, Américo Ramírez. Ya yo lo vengo siguiendo hace un tiempo. Es un escritor muy talentoso, muy original, ¿ah? Un escritor venezolano que vive en Palm Beach, Américo Ramírez. Y me mandó esta nueva novela suya que está en Amazon. Se titula Esos nombres raros. Ahí se ve, Esos nombres raros. Me dice que está en Amazon, que está en ebooks. Me la he leído de un tirón. Una vez que entré en ella ya no pude salir, ya no quise salir.
La novela me cautivó, me hipnotizó y me maravilló. Me dejó muy maravillado. Es una novela extraordinaria, escrita con notable agilidad y destreza. Eh, los personajes son muy ricos, los diálogos fluyen con naturalidad. El personaje principal es un mujeriego encantador que tiene una novia por acá y otra por allá y otra por allá, y que las ama a las tres por igual. Y yo recomiendo mucho que lean Esos nombres raros de Américo Ramírez. Está en Amazon. Es una gran novela. Sobre todo si son venezolanos. Si son venezolanos, esta es una novela que ninguno de ustedes debería perderse. Felicitaciones a Américo Ramírez por este gran triunfo personal. Es un libro extraordinario, es una novela formidable. Esos nombres raros. No dejen de leerla. Seguimos.